Importancia de la participación de las personas con discapacidad en el proceso electoral. Escrito por la licenciada Gloria López, directora electoral, Tribunal Supremo Electoral. La participación de las personas con discapacidad es importante en todos los ámbitos, sean estos sociales, políticos o de otra naturaleza. Actualmente, cobra relevancia su participación en el proceso electoral. Como es sabido, el 18 de enero del presente año, con la convocatoria del Tribunal Supremo Electoral a elecciones generales y de diputados al Parlamento Centroamericano, dio inicio el proceso electoral. Los deberes y derechos políticos establecidos y garantizados por la Constitución Política de la República de Guatemala son: inscribirse en el registro de ciudadanos, elegir y ser electos, velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral, optar a cargos públicos, participar en actividades políticas y defender el principio de alternabilidad y no reelección en el ejercicio de la presidencia de la República. Atendiendo a los derechos garantizados por nuestra ley fundamental, el Estado está obligado a garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio de los mismos, estableciendo las medidas razonables que sean necesarias para su ejercicio, debiendo tomarse en cuenta que dichos derechos están reconocidos, además, en instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, tal como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, y la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. El Tribunal Supremo Electoral, consciente de la importancia de la participación de las personas con discapacidad en el proceso electoral, ha realizado acciones en procura de garantizar los derechos políticos en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos guatemaltecos, por lo que se sigue trabajando en mitigar de alguna manera las barreras que afronta la población con discapacidad, siendo estos los actitudinales. Para esto se han implementado talleres de toma de conciencia y capacitación a distintos actores dentro del proceso electoral, especialmente a juntas electoras departamentales, municipales y receptoras de votos. En cuanto a barreras arquitectónicas, ya se llevó a cabo un plan piloto de colocación de rampas para el presente proceso. Dentro de las medidas razonables, se cuenta con el apoyo de trabajadores y voluntarios cívicos en los centros de votación, así como la no instalación de mesas electorales en plantas altas. Asimismo, se contará con atriles de entrepaño bajo para personas de talla pequeña y personas con discapacidad física que utilicen silla de ruedas. También se contará con intérprete de lengua de señas y se incluye un instructivo básico de este lenguaje para las juntas receptoras de votos. Para personas con discapacidad visual, se elaboran papeletas con escritura en sistema braille, mismas que fueron elaboradas por personas con discapacidad visual. Estas son algunas de las acciones que el Tribunal Supremo Electoral está empleando en cuanto a la accesibilidad del voto a personas con discapacidad. Es importante seguir trabajando para facilitar el voto a las personas con discapacidad. Es necesario trabajar permanentemente en el tema y contar no solo con el apoyo del CONADI, sino de más instituciones que permitan recabar datos de las personas con discapacidad, ya que esto permitirá planificar más acciones y lograr mayor participación de esta población en la sociedad. Fue satisfactorio la jornada de empadronamiento que se realizó recientemente. Se contó con la solicitud de muchas personas con discapacidad, quienes serán nuevos ciudadanos que podrán ejercer su voto en estas elecciones 2015 y formarán parte de la población que tomará la decisión sobre las autoridades electas para el próximo periodo. Se requiere la participación de las personas con discapacidad y no solo para elegir autoridades, sino que participen como candidatos a distintos cargos de elección popular. En la ley de la materia no existe aún norma que regule el deber de las organizaciones políticas de postular candidatos con discapacidad. No obstante, es alentador saber que algunas personas con discapacidad se postularon para estas elecciones. El Tribunal Supremo Electoral, dentro de la iniciativa de reformas a la ley electoral y de partidos políticos presentada al Congreso de la República, incluyó lo relativo a la inclusión de personas con discapacidad para ser postulantes. A las personas con discapacidad les asiste el derecho de velar por la libertad, efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral, porque en ejercicio del derecho y de igualdad, ambos garantizados por la Constitución Política de la República,
Las personas con discapacidad pueden constituirse como observadores del proceso y, ¿por qué no?, como fiscales, que constituyen otras formas de participar en el proceso electoral, contribuyendo desde su perspectiva a mejorar los procesos electorales. La participación de las personas con discapacidad es importante dentro del proceso electoral, como elementos valiosos para la toma de decisiones en las urnas al elegir autoridades, postulándose como candidatos, como observadores electorales, como fiscales y como trabajadores en distintas áreas durante el proceso electoral, siendo obligación del Estado crear las condiciones necesarias para facilitar el ejercicio de los derechos políticos de esta población en la sociedad.